La trama arranca presentándonos a DJ, un chico que está justo en esa etapa de la pubertad donde se siente incomprendido y pasa sus días espiando con binoculares al señor Nevercracker, porque ha documentado durante años cómo cada objeto que toca ese jardín desaparece para siempre, desde triciclos hasta mascotas, y la tensión estalla cuando su amigo pequeño llega con una pelota nueva y por accidente la deja caer en el césped prohibido, lo que provoca que el anciano salga de su casa como un demonio gritando con una furia inhumana, hasta que de repente se queda tieso y cae al suelo, aparentemente muerto por un infarto, lo que deja a DJ con una culpa tremenda pero también con la libertad de investigar la propiedad junto a Pequeño, aunque pronto se dan cuenta de que la casa no está vacía sino que ha cobrado una conciencia maligna, que utiliza las ventanas como ojos y las maderas de la fachada como dientes para devorar cualquier cosa que se le acerque, y la situación se vuelve crítica cuando Jenny, una niña muy inteligente que vende chocolates para el colegio, casi es succionada por la entrada principal, lo que obliga a los tres a formar un equipo improvisado para entrar en la vivienda, mientras los padres de DJ no están porque se fueron de viaje dejando al chico con una niñera llamada Si, que no le presta atención y prefiere estar con su novio Bones, quien por cierto se convierte en una de las primeras víctimas de la Monster House al ser tragado por la puerta. Después de una discusión los chicos intentan buscar ayuda externa y recurren a un tipo medio excéntrico llamado Skull, que se la pasa jugando videojuegos y es un experto en mitología de monstruos, quien les explica que la casa es en realidad un domus mactabilis o casa de los sustos, creada cuando un alma humana se fusiona con una estructura y que la única forma de dejarla sin vida es atacando su punto vital que es la caldera llena de fuego, así que los protagonistas arman un plan arriesgado, que incluye usar una aspiradora llena de pastillas, para dormir para intentar sedar a la casa, y poder entrar sin ser masticados, pero el plan sale mal y terminan dentro de las entrañas de la madera donde descubren que el sótano es un lugar lúgubre lleno de juguetes perdidos, y lo más aterrador de todo que es el cuerpo de Constance la gigante, conservado en una jaula de cemento bajo el suelo revelando que ella era la atracción de un circo que Nevercracker amaba y que por un accidente trágico, con unos niños que le tiraban piedras, ella cayó al vacío y quedó sepultada en los cimientos mientras la casa se construía convirtiendo su resentimiento en la energía que mueve los muros. El anciano Nevercracker aparece de nuevo revelando que sobrevivió y que su supuesta maldad era solo una fachada para mantener a los niños lejos y salvarles la vida, pero la furia de Constance es demasiado grande y la Monster House se enfurece tanto que se arranca de la tierra rompiendo tuberías y cables para perseguir a los chicos por las calles del barrio, en una secuencia de acción increíble donde la casa parece un depredador gigante que camina sobre sus cimientos, como si fueran patas de araña hasta que llegan a una zona de obras donde DJ con mucha astucia logra subir a una grúa gigante, y con la ayuda de sus amigos logra encender un cartucho de dinamita que arroja con precisión milimétrica por la chimenea de la casa provocando una explosión colosal que reduce la estructura de las astillas y libera el espíritu de Constance, que se despide de su esposo con un gesto de paz antes de evaporarse en el aire, dejando un enorme agujero en el suelo y permitiendo que todos los que fueron tragados salgan ilesos de las ruinas, terminando así la pesadilla y dejando a DJ y Pequeño como los verdaderos héroes del vecindario. Pero vamos a hablar más profundamente sobre la vida de Constance, la gigante antes de conocer a Nevercracker, porque ella era la atracción principal de un circo de fenómenos donde la gente la humillaba y le tiraba comida, lo que explica por qué su espíritu está tan lleno de odio hacia los niños y extraños que se acercan a su jardín. Además podemos detallar cómo Nevercracker la rescató y la llevó a vivir a ese terreno baldío, comprando la propiedad con sus ahorros para construirle un hogar donde nadie pudiera molestarla, pero el destino fue cruel porque el día que estaban volcando el cemento de los cimientos, unos niños empezaron a molestar a Constance, y ella al intentar defenderse con un hache, perdió el equilibrio y cayó de espaldas hacia el foso profundo donde el cemento fresco la cubrió por completo en cuestión de segundos, dejando a Nevercracker devastado y obligado a terminar la casa sobre el cuerpo de su amada, lo que provocó que el alma de ella se fusionara con las vigas, la chimenea y las ventanas, creando esa conciencia asesina que vemos en la película. Los animadores explicaron que la cara de la Monster House está basada en los rasgos faciales de la propia Constance. Por ejemplo, las ventanas superiores son sus ojos, la alfombra roja es su lengua, y la caldera en el sótano es literalmente su corazón latiendo, que mantiene la estructura caliente y viva. Otro punto fundamental
es mencionar las escenas eliminadas, como una donde DJ explora el ático, y encuentra fotos antiguas de la boda de Nevercracker, que le dan un tono mucho más triste a la historia, o el hecho de que el personaje de Skull, originalmente iba a tener mucha más participación ayudando a los chicos con tecnología casera para detectar fantasmas, además del impacto cultural de la película en el año 2006, siendo la primera producción de este tipo en usar el sistema de captura de movimiento de forma tan fluida, para que los actores pudieran actuar juntos, en un escenario vacío mientras las cámaras grababan sus impulsos eléctricos, algo que solo se había visto en películas como El Expreso Polar, pero aquí aplicado al género del terror infantil. La película se estrenó oficialmente en los cines de los Estados Unidos el día 21 de julio del año 2006, después de haber tenido una presentación especial en algunos mercados internacionales unos días antes, y fue producida por grandes figuras del cine como Steven Spielberg y Robert Zemeckis, quienes apostaron por un presupuesto de aproximadamente $75 millones para lograr ese aspecto visual tan único y oscuro que la caracteriza, logrando recaudar en la taquilla mundial la cifra de $140 millones, lo que la convirtió en un éxito comercial, además de recibir una nominación a los premios Oscar como mejor película animada en la edición número 79 de la Academia, compitiendo contra películas como Cars y Happy Feet, que fue la que terminó ganando ese año. Pero Monster House se quedó en el corazón de los fans como una de las mejores propuestas de terror para todas las edades de la década del 2000. Los actores que prestaron su voz y sus movimientos para darle vida a los personajes de esta historia del año 2006, empezando por el protagonista, tenemos al actor Michel Musso, quien interpretó a DJ dándole ese toque de chico curioso y valiente que lidera la aventura. Junto a él está Sam Lerne, quien hizo la voz de Pequeño, el mejor amigo miedoso pero leal, y Spencer Lack, que interpretó a Jenny, la chica inteligente del grupo que los ayuda con sus planes estratégicos. Por el lado de los adultos tenemos al gran Steve Buscemi, quien hizo un trabajo increíble como el señor Nevercracker, logrando que el personaje pasara de ser aterrador a ser alguien que da mucha lástima. Bien participa la reconocida actriz Kathleen Turner como la voz de Constance la gigante, mientras que la niñera sí fue interpretada por Maggie Gyllenhaal y su novio Bones por Jason Lee. Además contamos con la participación de Jan Heder como Skull, el experto en videojuegos, y los policías inútiles fueron interpretados por Kevin James y Nick Cannon, completando así un elenco de voces muy talentoso que logró que la película se sintiera tan real y emocionante en cada escena. Los actores que estuvieron a punto de formar parte del proyecto, porque la preproducción fue bastante larga y hubo muchos cambios de planes. Resulta que para el papel del señor Nevercracker, los productores originalmente tenían en mente actores con una presencia física más imponente y una voz mucho más profunda, como el legendario Christopher Lee, quien fue considerado seriamente por su experiencia en el cine de terror, pero finalmente se decidieron por Steve Buscemi, porque querían que el personaje tuviera esa mezcla de alguien aterrador pero que al mismo tiempo se viera frágil y un poco desquiciado, lo que fue un acierto total, aunque muchos fans todavía se preguntan cómo habría sido la versión de Lee. Por otro lado, para el personaje de la niñera sí, se rumorea que actrices como Anne Hathaway estuvieron en la lista de candidatas antes de que el papel cayera en manos de Maggie Gyllenhaal, quien le dio ese tono sarcástico y rebelde que tanto nos gusta. Además, hay un dato curioso sobre el papel de DJ, ya que en las primeras etapas de casting se buscaron chicos que tuvieran un perfil mucho más oscuro y serio, pero al final Michel Musso se quedó con el puesto porque tenía esa química natural con Sam Lerner, que hace que la amistad entre DJ y Pequeño se sienta real. Otro actor que estuvo en conversaciones para un papel secundario fue Bill Hader, quien en ese entonces estaba empezando a destacar en la comedia, pero por conflictos de agenda no pudo concretar su participación. Lo mismo pasó con algunos de los policías, donde se barajaron nombres de comediantes famosos del programa Saturday Night Live antes de confirmar a Kevin James y Nick Cannon. Además, el director Gil Kenan quería actores que pudieran hacer teatro físico, porque al usar la técnica de captura de movimiento no le servía de nada a alguien que solo tuviera buena voz, sino que necesitaban que el actor pudiera transmitir toda la emoción con el cuerpo mientras usaba esos trajes ajustados con puntos de referencia. Por eso muchos actores conocidos de la época rechazaron el trabajo, porque les resultaba muy incómodo actuar en un estudio vacío sin escenografía real y rodeados de cámaras infrarrojas, lo que hacía que el proceso de grabación fuera agotador y mentalmente demandante para cualquier profesional acostumbrado al set tradicional de filmación. Y bueno,
Hasta acá el video sobre la historia de esta película muy buena llamada Monster House, la casa de los sustos. Pronto subiré otro video. Dale me gusta y comenta si por ahí tuve algún error.